regresamos aquí a Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y ya estamos listos para presentar a la doctora Mercedes Velasco, gerente general de Clínica Odontológica doctora Mercedes Velasco. Y con ella vamos a conversar la importancia de ir desde la infancia, desde niños, al ortodoncista. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, el día de hoy vamos a conversar efectivamente una información muy importante para todos los papis que estén interesados en la salud bucal de sus peques, de los más pequeñitos de casa, y también, bueno, esto involucra mucho la salud bucal y también la salud mental. Vamos a ver por qué. Ok, vamos primero un poquito a poner en concepto, porque yo también venía un poco informándome acerca de del ortodoncista, ¿no? Y del dentista, ¿no? Claro. Entonces vamos a entrar un poquito ahí en detalle para poder comprender qué significa cuando dices, bueno, tenemos que pasar por la consulta con el ortodoncista y desde muy pequeños, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el ortodoncista? Bueno, la ortodoncia es una rama de la odontología muy importante porque se encarga de la detección, prevención y tratamiento de las maloclusiones, es decir, de la mala mordida, que no solamente es dentaria muchas veces, es decir, de los dientes, sino también viene de los huesitos o los maxilares. ¿No? Huesito, tenemos el maxilar superior y maxilar inferior. A veces los papás creen que ya mi hijo cumplió 12 años en adolescencia, ¿no? Están en la moda, ¿no? Voy a ponerle brackets. No saben de repente por qué, ¿no? O de repente piensan que esa es la edad ideal y correcta para corregir todos los problemas. Con brackets se soluciona todo, ¿no? Sin embargo, hay algo más importante, que es la ortopedia, que dentro de la ortodoncia y la ortopedia maxilar, porque así se llama la especialidad en sí, son dos cositas distintas. La ortopedia se trata de usar ciertos tipos de aparatos, como por ejemplo los que tenemos acá, tanto intraorales como extraorales, para corregir ciertos problemas, detectar ciertos problemas en la infancia temprana. Es decir, la edad ideal en la que debemos llevar a nuestros hijos, nuestros pequeñitos, al ortodoncista por primera vez es en edad en la que tienen 6, 7, 8 años. Ahora, mucho se habla sobre este tema porque hablamos de colocar, por ejemplo, ciertos aparatitos, ¿no? En el tema de los dientes de nuestros hijos, y muchas mamás se preguntan, pero si de repente ahí todavía tiene los dientes de leche, ¿no? Entonces hay también todo un mito sobre eso. Hay que esperar que bote esos dientes, ¿no? Y que tenga los otros dientes recién para poder llevarlo, para que le puedan colocar, ver si el diente realmente salió chuequito, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejan eso ustedes? En esa edad, no solamente se van a ver la erupción de los dientes, porque van a estar en pleno recambio, hay que ver si los caninos van a erupcionar correctamente, si necesita algún tipo de ayuda. Ya nos podemos guiar mediante el uso de exámenes auxiliares como las radiografías, cómo es que van a salir esos dientecitos y cómo es que nosotros podemos ayudarlos. Ahora, no solamente, como había dicho, es el tema dentario, que eso es lo más fácil de solucionar con unos aparatitos más pequeños, ¿no? Como estos de acá, sino que vienen otras cosas, otras maloclusiones más importantes, que es, por ejemplo, si vemos que nuestros niños tienen algún tipo de malformaciones, o de repente pensamos que el maxilar inferior está muy crecido, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos de tema de huesitos, o que el maxilar superior también está muy hacia adelante, nuestro niño se ve muy dientón, por ejemplo, o de repente el maxilar inferior sentimos que está muy hacia atrás, falta crecer. Ahí es donde intervenimos con otro tipo de aparatologías. ¿Y por qué es la importancia de hacerlo en esa edad? Porque los huesitos están más maleables, ¿sí? Son súper suaves. Entonces, esto nos ayuda a guiar el crecimiento de los maxilares, controlar, ¿no? O también disminuir el crecimiento. Es por eso que estos aparatitos, por ejemplo, este es un aparatito extraoral que funciona con otro aparatito que va adentro. Entonces, los niños tienen que saber, ¿no? Y también esto involucra mucho a los padres. El uso de qué tanto usan, ¿no? Porque va a depender de lo que le diga el ortodoncista y de cada caso. Ahora, ¿por qué se dan estas ¿cómo se podría decir? Malformaciones en el tema bucal, ¿no? De repente, como usted lo decía, tener la parte superior un poco más salida, la parte inferior de repente un poco más metida, ¿no? Sí. La quijada de repente con otra vista. ¿Por qué se da eso? Esto se da principalmente por factores genéticos, alguno de los padres, abuelitos, hermanos por ahí ya tienen ese defecto, un gen, ¿no? Que va pues intrínseco en nuestra familia, ¿no? Eso usualmente pasa bastante. Entonces eso pasa de generación en generación, ¿sí? Y otro factor son los hábitos. Pacientitos que de repente se chupan el dedo,
¿no? Hasta los 6, 7 años. Entonces, como están en pleno cambio, pues genera mordida abierta. Entonces, ahí vemos que la mordida se va abriendo, los dientecitos comienzan a subirse. Entonces, ahí ya tenemos un tipo de hábito. Esa es la succión digital. Luego también tenemos el uso de biberón o chupón prolongadamente. Pacientes que usan biberón hasta los 5 o 6 años también generan mordida abierta, por ejemplo, o algún tipo de mordida. Va cambiando ya la mordida y no hay otra manera de solucionarlo más que esto, porque esa mordida abierta va a quedar para adultos si es que no se hace nada. El chupón también, se habla mucho del chupón, ¿no? Hay muchas familias en las cuales deciden no colocar el chupón, ¿no? Pueden hacerlo, o sea, todo está en cuánto tiempo, la frecuencia, ¿no? Pero se indica que hasta los 2 años deberían usarlo y ya luego ya no, pero hay pacientes que lo usan hasta los 5 o 6 años, entonces es ahí donde vienen las malformaciones, ¿no? Entonces es importante retirar. ¿A qué edad sería, por ejemplo, el tema de los biberones, ¿no? Porque ahí también hay una tetina, ¿no? Entonces, ¿a qué edad sería correcto ya retirar el tema del biberón a los niños? El tema del biberón a los niños, idealmente, es a partir de los 4 o 5 años ya van disminuyendo de a poco, ¿no? Porque el niño ya comienza a comer. Idealmente, desde los 2 años ya se debe ir dejando, al igual que el chupón, ¿no? Pero en los 2 primeros años de vida, pues, obviamente, sí va a necesitarlo más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos que podrían de repente darse para los niños? ¿Y cuál es ese, o sea, cuando el niño llega a donde ustedes, cuál es ese primer paso, ¿no? Hay que hacer una toma de radiografía. Sí. Involucra varias cosas. La evaluación clínica por parte del ortodoncista. Evaluación clínica, se le manda a hacer radiografías, tanto panorámica, cefalométrica también, que es una radiografía sagital también. Inclusive muchas veces en pacientes en donde todavía hay dudas si se puede hacer una ortodoncia con aparatitos, una ortopedia, o de repente ya no. Por ejemplo, pacientes que ya van muy tarde, en la adolescencia, se le toma una radiografía de manos, una radiografía carpal, el cual nos va a indicar la edad ósea del paciente. Si el paciente ya dejó de crecer, lamentablemente ya no podemos utilizar estos aparatitos y, bueno, posteriormente solo se solucionará con algún tipo de cirugía ortognática en la edad adulta, ¿no? Una cirugía, claro, que es mucho más grande, más costosa, involucra mayor sacrificio por parte del paciente, porque esto, como decía antes, no solo involucra su salud bucal, sino también su salud mental, porque ya en la adolescencia comienzan a verse distintos, ¿no? Hay casos más graves en donde hay alteraciones, desviaciones de la mandíbula, en donde tienen una cara de J, le llamamos, con el crecimiento excesivo del maxilar inferior, o de repente la cara del pollito, también le decimos, ¿no? Que el crecimiento superior es mucho más grande y acá también se queda pequeñito, ¿no? Entonces hay varios tipos y eso comienza a afectar en la adolescencia, en la pubertad, en su vida social, en su vida social, y luego los apodos, ¿no? Sí, entonces es peligroso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos tratamientos a los que bueno, son sometidos los niños a corta edad, ¿no? Bueno, esto va a depender del caso. Te he traído solo algunos aparatitos. Por ejemplo, tenemos este Hyrax. Vamos a mostrarlo acá, ahí está. Ahí, este Hyrax, por ejemplo, que es un expansor del maxilar cuando el maxilar superior está un poco atrésico, chiquito o está en forma de triángulo, ¿no? Entonces, este tipo de expansores, este es uno de muchos expansores que hay, expande el maxilar superior, ¿no? Para que entren todos los dientes adecuadamente, para que no evitar problemas a futuro. ¿Y luego? Luego tenemos este acá, que es este acá es un limpamper, que es para redireccionar el crecimiento, la posición del maxilar inferior, controlar un poco el excesivo crecimiento de la mandíbula. Y así tenemos otro tipo de aparatitos. Algunos extraorales, como este de acá, que es una máscara de Petit, una máscara facial, ¿no? Que va de esta manera. ¿Y eso es colocado por en horarios? En horarios, ¿no? Eso tiene unas ligas, claro. Obviamente el ortodoncista le enseña al papá siempre cómo debe de colocárselo, ¿no? Porque esto necesita mucho de la ayuda y cooperación, colaboración de los padres y de los niños, ¿no? Y es bastante aceptado por los niños y bueno, sobre todo porque es algo que les va a favorecer a futuro, ¿no? De repente, al comienzo puede ser un poquito tedioso, sí, ¿no? Tanto para los padres, pero sobre todo para los niños, ¿no? Pero se adaptan bastante bien y bastante fácil.
Entonces está mucho en la colaboración de ambas partes. Sí, ¿no? Es la importancia también de los papás de llevarlos, ¿no? De acudir a temprana edad con el odontólogo, con el ortodoncista, de entender, aprender, investigar, ¿no? Sobre estos temas también, porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay mucho mito también. No, pobrecito, mi hijito le va a doler esos fierritos colocados allá adentro, ¿por cuánto tiempo, no? De repente alguna mascarilla o algo, incluso con los mismos brackets también, ¿no? Sí, claro, pero el tema es que con los brackets no podemos solucionar ese tipo de problemas, ¿no? De repente cuando llegan a la consulta ya en la pubertad, ya casi no se puede hacer nada, ¿no? Podemos alinear los dientes, sí, con los brackets, pero de repente hay un tema más allá de fondo, como te digo, que puede estar involucrado los huesitos, tanto del maxilar superior como inferior, y que puede ocasionar desviaciones, mordidas cruzadas, mordidas abiertas, y que en adultos ya no se puede solucionar así de fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Toma su tiempo. Sí, claro, sí, hay que tener paciencia, ¿no? Y ¿cuál es el tiempo más o menos promedio que toman este tipo de tratamientos? Mira, lo ideal es empezar desde los más... Si lo llevan desde los 6, 7 años, 8, a esa edad se comienza, ¿no? De repente no solo van a necesitar un solo tipo de aparatología, ¿no? De repente ya a los 10 años se cambia de aparato y de repente ya de ahí hasta el uso de brackets, ¿no? ¿Cuánto tiempo de tratamiento es? Va a depender mucho del caso, la verdad. Puede ser que un paciente necesite un aparato que solo lo use un año y luego nada más hasta el uso de los brackets de repente en la pubertad, o de repente un paciente que va a tener el uso de 2 o 3 tipos de aparatologías distintos durante la infancia o durante la niñez y va a estar acompañándolo durante mucho tiempo, ¿no? Pero que va a evitar una cirugía mucho mayor en la adolescencia. Cuando ya no se puede hacer nada, claro. Y ahora el tema también de los costos preocupa mucho a los papás también, ¿no? Porque es por cuánto tiempo lo va a tener, cuáles son los costos, son costos bastante accesibles. Claro, obviamente es mucho más económico que terminar haciendo una cirugía después. Exacto, es mucho más económico, es mucho más fácil, mucho más llevadero porque los niños se adaptan adecuadamente a tener una cirugía en una sala de operaciones, en donde tu recuperación debe ser de por lo menos un mes, en donde no puedas comer, ¿no? Entonces, y bueno, todo eso porque es la parte estética. Ahí sí hablamos de una parte estética, ojo, pero también funcional, porque esas maloclusiones, tener una mordida clase 3, ¿no? Esa mordida de cuando tienen así, ¿no? Como los perritos pequineses le llamamos, ¿no? O la carita en J. Entonces, eso puede repercutir a nivel de los cóndilos, a nivel de la articulación también. Puede empezar problemas de clics, dolor a la larga, ¿no? Entonces, no solo es un tema estético. Y los cuidados cuando están en medio de estos tratamientos. Los cuidados va a depender del tipo de aparatología, ¿no? Hay aparatos, este aparatito, por ejemplo, se saca y se pone, son removibles, ¿no? Y va a depender de las horas de uso, su función, el objetivo que tengamos. Y este aparatito, por ejemplo, es fijo, no se saca. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que tener mayor cuidado, extremar la limpieza, la higiene, con distintos productos que tenemos y que se les da a los papás, ¿no? Productos específicos para cada necesidad, en este caso, pacientes con ortodoncia o algún tipo de aparatología ortopédica. Bueno, qué interesante, de verdad, doctora. ¿Cuáles son las recomendaciones para los papás? Porque finalmente esta es una decisión de papás, claro, ¿no? Es una decisión en el que papá decide colocar dentro de la agenda, ¿no? Así como colocamos de repente llevar al pediatra para ver el control del niño sano, es importante llevar al control también con el odontólogo. Con el odontólogo, con el ortodoncista, ¿no? Principalmente con el ortodoncista a la edad de la infancia temprana. Como le digo, cuando ya empiezan a cambiar los dientecitos desde leche a permanente entre la edad de 6 y 7 años, ya podemos llevarlos, podemos estar más al tanto, no solamente cuando les ayudamos a cepillar los dientes, tenemos que también estar chequeando cómo está la salida de sus dientes, cómo están creciendo sus maxilares, si tenemos alguna duda, nosotros, bueno, no son ellos los expertos, tienen que llevarlos a una consulta para que salgan de dudas también. Si los llevan constantemente al odontopediatra, ¿no? Lo ideal es llevarlos cada 6 meses al odontopediatra en esa edad. El odontopediatra también los va a saber guiar y les va a mandar de repente si ve algo malo, ¿no? O algo que no anda bien, a una interconsulta con el ortodoncista. Entonces es por eso la importancia de también trabajar o que tengamos un equipo de odontólogos especializados, ¿no?
trabajar multidisciplinariamente para poder trabajar en conjunto y así tener los casos pues que sean de éxito. Bueno, y entonces, ¿cómo ubicamos a la clínica odontológica doctora Mercedes Velasco? Sí, claro, estamos en Instagram, ahora también tenemos nuestra página web, en Instagram estamos como doctora.mercedesvelasco y en nuestra página web es www.doctoramercedesvelasco.com y nos pueden ubicar al WhatsApp, pueden pedir información, citas, toda la información que requieran acerca de las distintas especialidades. Entre ellas contamos con 2 ortodoncistas y ortopedistas maxilares, un odontopediatra, hablando del tema, ¿no? Al 972-560003 por ¿Y WhatsApp. la dirección? La dirección, estamos en calle Fray Martín de Murúa, 150, oficina 704, San Miguel. En San Miguel. En San Miguel. Ahí está. Bueno, muchas gracias, doctora Mercedes. Además, como decíamos, un tema importante, ¿no? Y que los que somos papás tenemos que estar ahí, ojito, ojito, porque es importante. Ya cuando Claro. ya los niños crecen, se van pasando ya a la etapa de la adolescencia, ya es mucho más difícil la corrección, Sí. hay que someter una cirugía, como lo hemos conversado, pero también es mucho más difícil el tema social, ¿no? Exacto. Cuando son pequeños, de repente todavía es un poco más llevadero, pero una vez que ya entran a la adolescencia, el tema social, la presión social, Ujú. los diferentes casos de bullying que vemos a Sí, diario, sí, entonces hay sí. que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay Sí, que aportar claro. también como papás. Bueno, muchas gracias, doctora. Listo, muchas gracias por la invitación. Son Espero las haberlos ayudado. 10:43, nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más.